Llega la emisión nacional de El Comercio TV, a la emisión de la mañana de este día viernes a Televicentro. Se incorporan pues Mauricio Valencia en la interpretación de nuestro noticiero Enseñas y Sofía Vitimilla. Buenos días. Roberto, amigos, que tengan un gran día. Poner la energía, por fin llegó el que para muchos dicen el mejor día de la semana. Es viernes, ya próximos a 2 días de descanso, así que a ponerle mucha energía y que todos sus propósitos hoy se cumplan. Y sin duda, así que las cosas sean realmente positivas. Hace un momento en Noticias Internacionales dije 6.000 millones y son 6 millones. Eso se llama lapsus brutus de lectura, así que las disculpas del caso. Diario El Comercio ha llegado ya a nuestra mesa de trabajo y aquí están los titulares, los más simpáticos que he leído del Comercio hoy día, ¿no? A vencer a Perú y al VAR. Totalmente de acuerdo, es el principal titular que tiene Diario El Comercio en su edición de este día viernes. El delito del robo de vehículos incrementó un 20% en el 2021 y el caso de COVID-19 sigue a la baja en nuestro país. En el interior lo podemos también encontrar y está en circulación y usted lo puede solicitar en su sitio de abasto o su voceador de confianza. Iniciemos entonces con las noticias relacionadas a la selección ecuatoriana de fútbol que cada vez está más cerca de Qatar 2022. Y sin duda hay que enviarles un abrazo enorme a esos jugadores, esos 11 jugadores que hicieron, bueno, 10 porque les pusieron al arquero luego de jugar Cachascán, ¿no? Ahí salió, pero fue complicado eso, pero la verdad es que, y el árbitro también hizo lo suyo, complicado, ¿no? El Dos veces colombiano estaba jugando, creo que previo a lo que sucederá hoy con Colombia y Perú. Eso, y aparte de eso es que expulsado. Por acá, Pepe Grillo. No creo, no estás expulsado, tranquilo, penal, Pepe Grillo. No es penal. Y así el partido. Por eso el titular del Comercio es perfecto. A vencer a Perú y al VAR. Polémico este partido. La tricolor hizo prevalecer su localía y claro, empató ante su similar. Punto realmente beneficioso frente a todo lo que vimos, ¿no? Un aplauso inmenso, en especial por ese segundo tiempo. Veamos la nota. El sueño de obtener la 4ª clasificación al Mundial de Fútbol cada vez está más cerca. Los dirigidos por Gustavo Alfaro demostraron que el miedo a la imbatible Scratch quedó atrás y que con templanza y buen fútbol se sobrepusieron ante un panorama complicado. Sí, he sufrido, creo que el arbitraje también de pronto un poco injusto, pero bueno, así es el fútbol. Le pusieron garra, le pusieron ñeque y bueno, veamos, creo que todavía estamos caminando para el Mundial y ojalá que todo salga bien. Los baldazos de agua fría tempraneros que recibió Ecuador con el gol de Brasil a los 5 minutos del primer tiempo y la posterior expulsión del guardameta Alexander Domínguez al minuto 15 no amilanaron a los tricolores, quienes demostraron que el objetivo de llegar a Qatar no les arrebatará a nadie. No le tuvimos miedo, se paró a la final. Pues sí, muy sufrido, esperábamos ganar, especialmente con el último penal, supuesto penal. Ya la tarjeta roja al portero y no se dio, por mala suerte de Ecuador. El empate al minuto 75 por parte del zaguero Félix Torres mantuvo la ilusión firme de los aficionados, quienes hasta se atrevieron a pronosticar una victoria para el próximo partido. Ahora esperando también ir a Lima y ganar y ir al Mundial de Qatar. Espero que en Perú saquemos un buen resultado. Añadieron que valió la espera hasta el último minuto para conocer si podrían o no acompañar a la tricolor. Los hinchas que asistieron al estadio expresaron que su presencia era necesaria para este encuentro, para impulsar desde las gradas un resultado positivo. Fue bastante importante, el aliento del público creo que ayudó mucho al equipo y eso nos llevó a un empate bastante importante. Estamos ahí, estamos en la pelea, ya nos falta poco. Tenemos estirpe, tenemos ganas y tenemos la condición de que vamos a clasificar. Con este empate, Ecuador se mantiene en la 3ª posición de las eliminatorias sudamericanas con 24 puntos. Y el próximo martes 1 de febrero tendrá que visitar el Monumental de Lima para enfrentar a su similar del RIMAC. De conseguir un resultado positivo, estaría sellando su boleto a la cita mundialista. Informó Mauricio Sánchez. Y es que la Tri con este empate consiguió un punto de oro que lo acerca al Mundial. Sin embargo, para la siguiente fecha, pues ante Perú, el equipo de todos no contará con Edner Valencia, su capitán, y con Alexander Domínguez. Va a practicar Cachascán también Domínguez, así que veamos. Por eso, a luchar contra el VAR. Lamentablemente, las indecisiones de Roldán también nos perjudicaron. Pero bueno, es fútbol y el martes seguramente tendremos un gran partido. Cambiemos de información. 2 candidatos en representación del Ejecutivo, uno legislativo, son virtuales ganadores para los jueces de la Corte Constitucional. La calificación final entrará a revisión hasta la próxima semana.
Satisfechos por el deber cumplido, se sienten los miembros de la comisión calificadora del concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Hemos logrado cumplir de manera trabajosa, pero ajustada con el calendario que nos hemos propuesto. Esto porque ya se hizo público los nombres de los virtuales ganadores. Los 3 mejores puntuados son Richard Ortiz con 94 puntos sobre 100 y Joel Escudero con 93 en representación del Ejecutivo, y Alejandra Cárdenas con 89.5 que representa a la Asamblea Nacional, restando la fase formal de revisión. Hoy han sido notificados con la apertura de esa fase, tienen 3 días para proponer la revisión de sus puntajes y ya el 7 de febrero entregar el listado definitivo con los nombres de los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional y los 2 elegibles. Selección que llega a la recta final en medio de cuestionamientos por supuestas falencias. Las comparecencias orales, preguntas de opinión, nada de profundidad, el candidato te contesta cualquier cosa y tú le dejas que te conteste cualquier cosa. Y ni qué decir del examen escrito para Rafael Ollarte, quien fue parte de la comisión, pero casi al inicio decidió renunciar. No puede ser que un examen sea casi perfecto cuando tiene 5 o 6 observaciones gruesas, es decir, no contestas lo que te están preguntando. Tienes 39 sobre 40, no más. Vanessa Aguirre, presidenta de la comisión calificadora, prefiere respirar profundo antes de responder. A ver, creo que una persona que ya se fue y que no ha estado dentro de la comisión no debería seguir haciendo estas críticas, o si las quiere hacer, que perfecto, que está en su derecho, pero que lo haga contrastando todo, no solo el examen que a él le parece, sino todo. Desde la Veeduría Ciudadana designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también se han detectado falencias, pero en otro sentido. Falta de apoyo presupuestario que se les da a las comisiones seleccionadoras, que si bien pueden significar un problema de gestión, no pueden de primera mano significar algo que contamine los resultados. Informó Héctor Romero. El Consejo de la Judicatura cuestiona la gestión de la Corte Constitucional por no haber tramitado desde el 2020 3 acciones presentadas para mejorar el sistema de justicia. En este contexto presentó el reclamo por escrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura quiso hacerse sentir en la Corte Constitucional, hasta donde acudió para dejar sentado su malestar. Venimos a pedir celeridad para estas acciones que son fundamentales para la función judicial. Esto frente a la presentación de 3 acciones constitucionales tendientes a mejorar el sistema de justicia y que desde el 2020 serían parte del sueño de los justos. María del Carmen Maldonado, titular de la Judicatura, acotó que la primera hace referencia a la duración en el cargo y designación de los notarios. El artículo 300 no tiene claridad en que para la reelección se deberá hacer un nuevo concurso público de oposición y méritos. ¿Cuál es el derecho de la ciudadanía? La segunda acción hace referencia a la autonomía económica, financiera y administrativa del sistema judicial, para que los recursos que generan se queden en la misma función. Por ejemplo, por los servicios de mediación, remates, por ejemplo, también firmas electrónicas, por ejemplo, etcétera. Llega más o menos a unos 70 millones en la sumatoria total. Vale indicar que la mayor cantidad corresponden a tasas por servicios notariales. Lo que estamos solicitando es que el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura se alimente de lo que genera el servicio de justicia. Paralelamente demandan no se dé paso a un pedido de inconstitucionalidad presentado frente a la creación de unidades especiales contra la corrupción y crimen organizado. No puede darse paso a una inconstitucionalidad de algo que va a ser fructífero, que va a ser en beneficio de toda la sociedad. Así la Judicatura dejando entredicho que en su gestión también se han registrado trabas, informó Héctor Romero. El ministro de Economía aseguró que el gobierno se hará cargo de la deuda que mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, indicó que previo al pago se debe realizar una auditoría. En la siguiente nota, un experto analiza si esta decisión podría garantizar los derechos de los afiliados.
Esta semana nuevamente se escuchó un pronóstico poco alentador para los afiliados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y se tiene un déficit de más de 2.400 millones de dólares por año. Entonces, si tenemos un fondo para la jubilación de 6.000 millones, este fondo va a durar 3 años. La causa del déficit que presenta esta institución ha sido provocada en buena parte por la deuda que mantiene el Estado, que en este año alcanzó los 8.384 millones de dólares. El año pasado no aportó $1 y este año hay palabras, palabras y palabras. Ante este panorama, el Ministerio de Finanzas anunció que el Estado reconocerá la deuda, pero lo hará solo si se cumple con el siguiente requisito. Estamos asegurándonos que hayan auditorías de terceras partes que permitan acelerar y asegurarnos del monto exacto de lo que tenemos que hacer. Y una vez que tengamos números muy claros, podemos reconocerlos y podemos ir poniéndonos al día. Expertos creen que el ofrecimiento del gobierno no puede esperar más tiempo. Los jubilados no van a esperar que les entreguen papeles, bonos del Estado. No. Tiene que ser en efectivo. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo asegura que si el Estado se hace cargo del valor adeudado, se garantizará el pago de las pensiones al menos hasta el 2040. Informó Álvaro Terán. La tarde de este jueves, el primer mandatario, Guillermo Lasso, arribó a Ecuador luego de su participación en la tercera cumbre presidencial del Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur, llevada adelante en Colombia. En una breve intervención se refirió a los avances del país para la adhesión en la Alianza del Pacífico. La agenda cumplida en Colombia por el presidente de la República, Guillermo Lasso, trajo como resultado una exitosa participación del Ecuador en la búsqueda de ser adherido a la Alianza del Pacífico. Estas fueron las palabras del mandatario al arribar al aeropuerto Mariscal Sucre. Ahí hemos planteado el interés del Ecuador de formar parte de la Alianza del Pacífico, cuya integración representa la 8ª economía del mundo, y la invitación de los actuales miembros de la Alianza del Pacífico demuestran la hermandad con Ecuador al habernos escuchado y haber apoyado políticamente la integración del Ecuador. Regresando a lo que fue la reunión con los miembros del Prosur este 27 de enero, la intervención del presidente Lasso remarcó la importancia del trabajo de Colombia en pos del fortalecimiento del mecanismo, sobre todo en la temática de salud. En especial me refiero a los avances del Grupo de Salud y la puesta en marcha del proyecto de escalamiento de capacidades de inmunización de los países de Prosur. Frente al tema, el presidente colombiano Iván Duque destacó que desde la presidencia pro tempore liderada por su nación, fueron varios los desafíos trabajados en mejoras de los países que conforman Prosur. Y si alguien tiene duda de si Prosur sirvió para la coordinación, yo creo que la respuesta más clara es que por primera vez en un periodo de tiempo tan corto, en menos de 6 meses, se adelantaron más de 4 reuniones de coordinación entre los jefes de Estado para mirar temas como el acceso a ventiladores, a pruebas, a hisopos, pero también para buscar respuestas de carácter económico a las necesidades de financiamiento de nuestros países. Fue en una reunión extraordinaria de Prosur donde nosotros le dimos el respaldo a la política de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional para poder recibir recursos que nos permitieran irrigar liquidez y mejorar también las reservas internacionales. Como conclusión se expuso que Prosur está para quedarse, sentir que compartieron el resto de participantes de la mesa de integración. Informó Javier Rosero. Recuerde, por favor, desde las 6 de la mañana inició la restricción vehicular pico y placa. Hoy no pueden circular vehículos y motos terminados en 9 y 0. La medida en la mañana dura hasta las 9 horas con 30 minutos y en la tarde inicia a las 16 horas y concluye a las 21 horas.
El día de ayer, gremios de transportación pública. En viernes, vamos a contarles ahora, algunos representantes de la transportación de Pichincha protestaron ayer jueves y piden derogar el aporte para el mejoramiento y mantenimiento vial, esto aprobado mediante ordenanza provincial. Desde la prefectura de Pichincha sostienen que no fue una decisión unilateral y que sí hubo conversaciones con varios gremios. Veamos. Son los transportistas, los que madrugaron a concentrarse en el Arbolito, centro norte de Quito. Recorrieron varias cuadras, avanzaron hasta la Asamblea Nacional a dejar un oficio, pues se sienten inconformes con una ordenanza provincial aprobada en octubre del 2021, que establece un aporte para el mejoramiento de las vías de Pichincha. Nosotros estamos solicitando que se derogue esta ordenanza, que nos sentimos afectados por la forma cómo se resolvió, sin ser socializada. Luego avanzaron hasta el Consejo Provincial a conversar directamente con la prefecta Paola Pavón, pero por temas de agenda no se encontraba en el lugar. La próxima semana se tiene prevista una reunión para tratar el tema, pues no están dispuestos a pagar. Que no es que estamos en contra de que se mejoren las vías, estamos en contra de los procedimientos. Para eso fueron elegidos, para eso tienen un presupuesto, para eso pagamos los tributos. Según el Consejo Provincial, esos recursos se emplearán en las vías de las 53 parroquias rurales. Además de que los cálculos de esa contribución están determinados con base al tarifario anual de matriculación en la provincia y se pagará por una vez al año de la siguiente manera: $20.50 los vehículos públicos o comerciales, $18 los vehículos particulares y $9.30 las motos. La vialidad de la provincia de Pichincha es bastante amplia y, claro, nuestros recursos habituales no facilitan dar un mejoramiento vial. Desafortunadamente, por la cantidad de kilómetros que tenemos nosotros, prácticamente solo se puede dar un mantenimiento. Desde la prefectura, Santiago Zurita, secretario del Consejo Provincial, dice que durante el proceso y tratamiento de esa propuesta sí hubo conversaciones. ¿No es cierto? Desafortunadamente, hay un bastante número de organizaciones al respecto, pero se ha conversado con algunos actores y con algunos dirigentes en ese sentido. Señala además que la ordenanza no fue una decisión unilateral de la prefectura, sino que se tomó por parte de la Cámara Provincial, integrada por 17 personas, entre ellos los 8 alcaldes de Pichincha. De su lado, gremios de la transportación no descartan paralizar actividades. Iríamos a las instancias constitucionales, porque ejerceríamos la acción de inconstitucionalidad de esta ordenanza. Informó Marilyn Jaramillo. La revisión técnica vehicular en Quito volvería a habilitarse a mediados del año. Mientras tanto, las autoridades evalúan realizar convenios con cantones cercanos. Escuchen muy bien, al menos 12.000 autos no podrían esperar a que este proceso sea a mediados del año, puesto que tendrían que terminar el proceso de matriculación completo antes. Hace pocos días el alcalde de Quito comentó sobre la suspensión de la revisión técnica vehicular en la capital. Estamos en este proceso para encontrar soluciones y estamos tomando decisiones de la liquidación de los contratos con las empresas. En el año 2019 se terminó el contrato entre el municipio de Quito y la empresa encargada del proceso. Luego de eso, la decisión fue efectuar convenios de pago para que esta entidad pueda seguir operando. Sin embargo, dichos acuerdos, según las autoridades, no se podían efectuar en varias ocasiones. En un informe de Contraloría se expresa que los convenios de pago son recursos absolutamente excepcionales. En aquella época se debió llamar a una licitación y contratar una empresa pública o privada, trámite que no se realizó. Tiene que ver con la falta de acción de los funcionarios anteriores de la Secretaría de Movilidad, básicamente. Ahora en el Cantón Quito la revisión vehicular está suspendida. La aspiración municipal es habilitarla en el segundo semestre de este año. Una calendarización duplicada, no solamente un dígito, sino tal vez 2 dígitos, pero son temas más bien técnicos que debemos resolverlos de acuerdo a la capacidad de quien pueda prestar ese servicio. Mientras se planifican convenios con los cantones aledaños, para que al menos reciban a 12.000 vehículos que no podrían esperar hasta julio para completar la matriculación. Nosotros mantuvimos una reunión con los alcaldes de Mejía, Rumiñahui y el Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de viabilizar la revisión técnica vehicular para el parque automotor del Cantón Quito, que puedan realizar en estos 3 cantones. La mesa técnica aún no hay todavía confirmación por el Distrito Metropolitano de Quito para poder ya firmar algún convenio o algún documento para brindar el servicio.
Cifras del Cabildo calculan que en la urbe existen al menos 45.000 vehículos registrados, quienes no pagarán multas relacionadas a la revisión vehicular hasta que se contrate una empresa que realice el trabajo, informó Sofía Vintimilla. El Hospital IES Quito Sur trabaja amigos al límite de la capacidad. Unidad de cuidados intensivos y área de hospitalización están al 100% por casos COVID-19. Alrededor de 750 personas al día acuden a estos puntos de triaje con síntomas respiratorios. Abigail Pazmiño tiene COVID. Este resultado alertó a toda su familia y algunos presentan síntomas. Aún padeciendo de la enfermedad, tuvo que acercarse al hospital IES Quito Sur para un chequeo de su hijo. Los niños están enfermos, prácticamente tener que salir con el virus a la calle es también algo penoso por poder contagiar a otras personas. En este mes se triplicaron las atenciones en el punto de triaje del hospital. A diario, un promedio de 750 personas buscan ayuda por síntomas respiratorios o para realizarse una prueba de diagnóstico. Esta cifra es similar a los peores días de la pandemia. Que mi nena ya de 6 años está contagiada, está en la casa. Y ahorita en este momento le acabo de traer a mi mami. Ella en general está en cualquier lado y no sabemos en qué momento nos contagiamos. Pero lo más preocupante es lo que sucede en el área de cuidados intensivos. Está llena. Son 18 camas las ocupadas. De igual manera, en hospitalización se encuentran 176 pacientes. Lo que ha cambiado en estos últimos días es el grupo etario, es decir, la edad que prevalece en unidad de cuidados intensivos, la cual usualmente estaba sobre los 50 años y ahora tenemos una media en 40 años, sobre todo pacientes entre 33 y 49 años de edad. Y la novedad, según Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica, es que nuevamente hay lista de espera y otras casas de salud derivan pacientes graves a este hospital. También comenzamos ya a presentar una lista de espera, que en este momento es de 5 pacientes, y por otro lado también comenzamos a ver las solicitudes de recepción desde otros hospitales. Frente a esta alta demanda, en estos días se ampliarán varias áreas para poder incrementar la capacidad del hospital. En los de las camas hospitalarias sí se va a aumentar y por otro lado de unidad de cuidados intensivos están viendo con los directivos hospitalarios cuál es la mejor estrategia. Pero no es la única casa de salud de Quito que está al límite. El Hospital Pablo Arturo Suárez y San Francisco del IES también trabajan al 100% de su capacidad. Un panorama difícil por el incremento de casos COVID. Informó Priscila Cadena. 2 funcionarios del Ministerio de Salud fueron removidos por su presunta relación con la falsificación de carnets de vacunación, denuncias realizadas por decenas de ciudadanos en los últimos días. La ministra Jimena Garzón anunció que desde el próximo lunes, centros comerciales y sitios de alta concurrencia deberán exigir solo el carnet digital con el código QR. Mira ahí, respira. La multiplicación de las vacunas fortaleció la inmunidad de la mayoría de la población, pero también fue sustento de la astucia popular, como lo constató una investigación del informativo La Noticia, hasta que se le acabó el camino. 2 personas del Ministerio de Salud Pública ya han sido desvinculadas por falsificación de carnets. El sistema informático no hay cómo manipular. El sistema informático está encargado a una sola persona de la... Eso está blindado. La Fiscalía está encargada con las versiones de los presuntos implicados. Mientras, Salud ha dispuesto que desde el próximo lunes los cartones no van más. Porque no tiene ninguna validez. Entonces, una persona con cualquier celular puede leer el código QR y se despliega todo el certificado que nosotros tenemos disponibles en el sistema. Yo creo que no hay ningún problema, sería mejor porque es más factible, más rápido. Podría haber complicaciones, hay muchas personas que no saben manejar todavía, ¿qué puedo decir? Las redes sociales. Solo programa porque no todo el mundo tiene un internet en la calle, no todo el mundo sabe manejar un celular. En la página web del ministerio, el certificado de vacunación del tamaño de un carnet con el código QR. Entonces las personas de tercera edad, pues si tienen un vecino, un nieto, un sobrino que les pueden ayudar a descargar. Está bien, pero yo hubiera querido que sea como el certificado de votación con la foto ahí mismo. Y que siempre habrán opciones, dice la ministra, para que todo fluya, lejos del COVID y la estafa. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Muchos expertos comentan la posibilidad de pasar de una pandemia a un estado de endemia. Conozca de qué se trata este término y cuál es el pronóstico para este año, luego de enfrentar 22 meses desde la llegada del COVID-19.
Ya son 22 meses desde que el mundo vive un estado de pandemia. Y la pregunta que resuena es ¿cuándo tendrá fin? Para la viróloga María Fernanda Gutiérrez, sí es posible pasar a una endemia y con ello volver a tiempos antes del COVID-19. Endemia quiere decir que el virus no se va a quedar en la población, pero se va a quedar apareciendo eventualmente en la población, a veces aparece, desaparece, muy relacionado con el clima, con en los tiempos de invierno, porque estos son virus respiratorios clásicos de momentos de invierno. Menciona que el continente europeo y sudafricano ahora son un espejo de lo que la llegada de Omicron causó, pues algunos países cifran 500.000 nuevos contagios cada día. El virus ya ha infectado a mucha gente y el virus va a entrar en endemia cuando ya no tenga más personas a quien infectar. Otra duda que inquieta es el siguiente paso luego de la vacunación. Para analizarlo desde nuestro país, el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública indica que al menos el 80% de la población ecuatoriana se encuentra inmunizada. En el ranking mundial, Ecuador ocupa el puesto 27 en el porcentaje de vacunación. A medida que ha venido pasando el tiempo, la gente se ha infectado y ha adquirido inmunidad y se ha vacunado y también ha adquirido inmunidad. Lo que es claro es que con las dos se adquiere inmunidad. En el Ecuador se registran más de 697.000 casos confirmados de COVID-19 y según la Organización Panamericana de la Salud, tan solo América ha duplicado los casos de forma exponencial en las últimas semanas. Una semana, más de 8 millones de casos nuevos de COVID-19. Aún así, varios expertos apuntan al fin de la pandemia como una luz al final del túnel, en donde los cuidados necesarios, como el uso de la mascarilla y medidas de bioseguridad, son por ahora innegociables. Informó Caterine Aguirre. Y al retornar, en la vía Lita-San Lorenzo se decomisó armamento de grueso calibre que era transportado por un colombiano al vecino país. Es momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En la vía Lita-San Lorenzo, unidades especializadas de la Policía Nacional decomisaron armamento de grueso calibre. Las armas, granadas y municiones serán transportadas por un colombiano, quien sería un presunto integrante de un grupo ilegal armado del vecino país. El operativo de control para revisar a los vehículos en la ruta Ibarra-San Lorenzo lo armaron en el sector del Tambo. Los agentes policiales perfilaron un auto cuyo conductor intentó evadir la revisión y todos en alerta. En el vehículo solo viajaba el chofer, pero transportando armas de grueso calibre. Ahí se ejecutó una acción en la cual intervinieron todos los ejes de la Policía Nacional. El objetivo de esa acción era frenar el accionar delictivo. Escondidas en varias partes del carro encontraron una pistola, 2 granadas de mano tipo limón, una subametralladora y munición de diferente calibre. El conductor, un ciudadano colombiano. Pertenecería a un grupo o un frente, sería de un grupo irregular. Las unidades de inteligencia e investigación presumen que el armamento intentaba ser internado a las grandes ciudades. Considerando la ruta, el calibre de las armas es bastante probable que estaba destinada para alguna organización delictiva que han hecho notar su accionar violento en varios puntos del país. Ellos lo que pretenderían es ingresar al Ecuador para realizar algún tipo de acción delictiva. No tenemos otro tipo de información. El comandante del distrito San Lorenzo, Santiago Martínez, indicó que los trabajos están dirigidos a evitar el robo en carreteras, el tráfico de armas, así como de drogas, y es en ese marco donde los operativos dejan resultados positivos. Existe pues una disputa de territorio con otros grupos delictivos, de organizaciones delictivas, y lo que nosotros estamos impidiendo es que nuestro territorio se convierta en un territorio de desorden. En el cantón fronterizo de San Lorenzo, en el mes de enero, se han reportado 3 muertes violentas. En Quito informó Iván Casamen. En un inmueble ubicado en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, la policía encontró 250 kilos de droga y más de 500 unidades de pentolita, carga explosiva que podría haber destruido toda una manzana del sector de ese sector. 3 personas fueron detenidas. Las autoridades investigan cuál era el destino de esta carga. Fue un trabajo minucioso para que los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas lleguen hasta aquí,
a este inmueble en la cooperativa Pancho Jacome al noroeste de Guayaquil, donde 3 sujetos escondían gran cantidad de droga. En momentos en que se encontraban haciendo un seguimiento a un vehículo sospechoso y al ver la actitud evasiva, siguieron al mismo hasta este lugar donde los ocupantes procedieron a ingresar a este domicilio y al registrar el vehículo se encontraron 100 kilos de droga. Con este antecedente se procede a ingresar al domicilio. Al ingresar a la casa hallaron otros 150 kilos de cocaína, 554 unidades de pentolita de 250 gramos, 600 unidades de cápsulas detonantes no eléctricas y 2 rollos de cordón detonante. La cantidad de explosivos que está almacenada acá, tranquilamente podría ser destruida la manzana completa, hacer un oramen aproximadamente de unos 20 metros de profundidad. Un agente del Grupo de Intervención y Rescate explicó para qué se utilizan estos explosivos. Puede realizar atentados, puede realizar cochebombas, puede perforar paredes, puedes abrir puertas, normalmente se lo utiliza para lo que es la minería. Su fabricación es peruana, por tanto ingresaron de forma ilegal a nuestro territorio, presumiblemente vía terrestre. Se investiga ¿dónde estaba destinada la carga? El destino de la droga y principalmente ahora lo que nos preocupa, el tema de los explosivos. Yo me manejo una hipótesis de que pudo haber sido utilizada o podía haber sido utilizada en los centros penitenciarios, que es donde más se está viendo la utilización de explosivos de este poder. Los 3 detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, informó Adriana Peralta. En Carchi, un hombre que transportaba en una camioneta cerca de 10 kilos de cocaína fue detenido por agentes de la Policía Nacional. En Galápagos, la ejecución de un operativo denominado Tornado dio como resultado el decomiso de más de 168.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Sin duda que el trabajo de la Policía Nacional para combatir el narcotráfico se despliega por todas las partes del territorio ecuatoriano. En Carchi, un sujeto que se movilizaba en un automóvil negro por la carretera sur de la provincia fue detenido por los uniformados tras constatar que se encontraba en actitud sospechosa. El delito flagrante de un ciudadano que se movilizaba en un vehículo tipo Jeep color negro. En las revisiones pertinentes, los gendarmes evidenciaron que en el interior del automóvil, camuflado en una maleta, transportaba 9.865 gramos de clorhidrato de cocaína envueltos en varios paquetes tipo ladrillo. Logrando retirar del mercado 98.650 dosis de este alcaloide. Puedo recalcar que la mencionada sustancia en el mercado internacional alcanzaría aproximadamente el valor de $320.600. Según los registros de la Policía Nacional, esta no sería la primera vez que el detenido de nacionalidad ecuatoriana esté involucrado en un acto como estos, ya que cuenta con varios antecedentes delictivos. El mismo que registra antecedentes penales por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Esto mientras en el archipiélago de Galápagos los trabajos de inteligencia de la Policía Nacional y sus unidades antinarcóticos permitieron el desarrollo de un allanamiento en la isla de Santa Cruz, donde se detuvo a una ciudadana que presuntamente se dedicaba al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Dentro de este operativo se logró la incautación de 168 dosis de cocaína y 30 dosis de marihuana que estaban siendo o se encontraban ya listas para la distribución en el mercado. Al igual que se incautó dinero en efectivo y un terminal móvil. A su vez, de manera simultánea, en la isla San Cristóbal, los uniformados lograron retirar del mercado 165 dosis de cocaína, mismas que se encontraban listas para infectar las calles de la isla. Informó Mauricio Sánchez. Una persona detenida, sustancias sujetas a fiscalización, diésel y gasolina blanca decomisadas son resultados de varios operativos conjuntos entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que realizaron allá en el Cantón Lago Agrio. Aprovechando la obscuridad de la noche, agentes de antinarcóticos sorprendieron a quienes se estarían dedicando al microtráfico en el barrio San Valentín del Cantón Lago Agrio. Luego de varios meses de investigación, con la ayuda de canes amaestrados, ejecutaron 2 operativos en el que se incautó sustancias sujetas a fiscalización y se detuvo a una persona. Tuvimos como resultado la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad colombiana y el decomiso de aproximadamente 2.000 dosis de pasta base de cocaína.
Con estas acciones se busca hacerle frente al microtráfico que, según las autoridades, en los últimos meses ha ido ganando terreno en la urbe, acarreando también problemas de inseguridad y violencia. Con la finalidad de evitar que estas personas que se dedican a este tipo de delitos sigan ganando territorio. En otro sector de la ciudad, efectivos militares decomisaron 800 galones de combustible que serían destinados para ser usados en actividades ilícitas. Un vehículo que cargaba combustible en razón de diésel y gasolina blanca. La gasolina blanca normalmente se utiliza para los cristalizaderos de la droga. Así se intensifican los trabajos para disminuir los índices de inseguridad presentes en los últimos meses en esta zona fronteriza del país. Informó Emilio Albán Sánchez. Y sicarios en moto asesinaron al conductor de un auto cuando circulaba en la avenida Barcelona, allá en Guayaquil. Su conviviente resultó herida. Lamentable. El conductor de este auto rojo salía del túnel San Eduardo en la avenida Barcelona y de pronto fue sorprendido por dos hombres en moto que le dispararon por varias ocasiones. Una moto se acerca por el lado izquierdo, se para a la altura del conductor, saca el arma de fuego y realiza varios disparos. Tiene los disparos en sector del cuello, la cabeza y el tórax. Hasta el momento se tiene levantados 7 indicios balísticos. Él iba acompañado de su pareja, quien resultó herida y fue trasladada de inmediato a una casa de salud. Mi hermana y él es mi cuñado. Nada, venía de la Juan Montalvo, la casa de ella, a trabajar. Ella trabaja en una rifa y a lo que iba esperando la roja, una moto se le acercó y le dispararon. ¿Qué habría sido? ¿Él había comentado a lo mejor que tuvo amenaza? No, nada. Le quisieron robar, capaz, porque ellos trasladaban $700 para pagar las rifas que le tocaban pagar. ¿Cómo se encuentra su hermano? Desde que tiene un disparo en el seno. Según la policía, la víctima de 38 años registra antecedentes delictivos. 6 antecedentes. ¿Por qué delitos? Por robo y por asesinato. Dentro del vehículo hay dinero. En una billetera se encontró una cantidad en efectivo y en una cartera se encontró monedas de $1. Ese dinero el señor fiscal ha dispuesto de que se haga el levantamiento y se ingrese bajo cadena de custodia. Se investiga el móvil de esta nueva víctima de sicariato. Una muerte selectiva, puede ser por ajuste de cuentas, puede ser por territorialidad. No sabe con exactitud, no le puedo indicar cuál es el móvil exacto. Eso ya se encarga de llenarse de... La policía busca a los implicados en este hecho de sangre, informó Roselena Vázquez. Y regresaremos con noticias internacionales. Perú puso fin al toque de queda tras 2 años de restricciones por el COVID-19, mientras que Reino Unido eliminó el uso de la mascarilla. Estos detalles y más al regresar. Momento de revisar noticias internacionales. Perú puso fin al toque de queda tras 2 años de restricciones por el COVID-19. Esto pese a que en el país se registran aún casos, pero con menos letalidad. Por otro lado, Reino Unido eliminó las restricciones esenciales para prevenir la enfermedad, como por ejemplo el uso de la mascarilla. Perú ha decidido poner fin al toque de queda nocturno tras casi 2 años de esta restricción a causa de la pandemia. Decisión que se toma en un momento en que la vacunación completa contra el COVID-19 alcanza casi el 85% de la población objetivo en el país. Queda anulado, por tanto no hay más toque de queda en nuestro país. Esto tiene consideraciones sanitarias, se ha hecho una evaluación ya desde hace varios días del impacto del toque de queda en el cuidado de las medidas sanitarias y consideramos que es conveniente retirarlo, ¿no? Según el ministro, esta medida busca reducir las aglomeraciones que se formaban en los locales comerciales antes que cierren y en las unidades de transporte público para poder llegar a casa antes de que inicie el toque de queda. Todo esto pese a que en las últimas semanas, en Perú, se registraron 350.000 contagios confirmados. Mientras tanto, en Reino Unido, que vivió duras semanas por la nueva ola de contagios a causa de la variante Omicron, también decidió relajar las restricciones contra el COVID-19. Entre las nuevas medidas comprenden que el uso de las mascarillas dejará de ser obligatorio en todo el territorio y será una cuestión de juicio personal, así como también habrá más libertad en lugares públicos. Estar atrapada dentro y restringida fuera durante casi 2 años ha sido agotador, en especial para alguien de mi edad. Esta decisión provoca en la población sentimientos encontrados, pero en otros no tanto.
No tenemos que hacerlo. No tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que es demasiado pronto. Hay demasiados infectados. No creo que esté bien. No obstante, habrá excepciones luego de que las tiendas, supermercados y operadores ferroviarios indicaron que continuarán exigiendo a los civiles a que usen tapabocas en los interiores. La reciente decisión del gobierno se suma a las instrucciones de abandonar el teletrabajo. Para hoy, las cifras oficiales indican que en Reino Unido hay más de 90.000 casos positivos y 338 muertes tan solo en las últimas 24 horas. Informó Ismenia Solórzano. Y Europa aprobó la utilización de Paxlovid. Se trata de una pastilla de Pfizer contra el COVID-19. Según la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea, esta píldora de uso doméstico podría marcar la diferencia para las personas con altos riesgos. La creación de este nuevo fármaco tiene el objetivo de plantarle cara al COVID-19, siendo así un paso más para el fin de la pandemia. Estamos hablando de Paxlovid, la primera pastilla antiviral de la farmacéutica estadounidense Pfizer que finalmente fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Se trata de un combinado de 2 antivirales que se podrán tomar en casa. Este tratamiento consiste en 6 pastillas diarias y es capaz de reducir el 89% de hospitalizaciones en pacientes de alto riesgo. Y no solo eso, hay más. Los pacientes inmunosuprimidos en los que la vacunación no les ha disminuido el riesgo de progresar. Estos son los pacientes en los que ahora mismo estamos viendo que progresan con mayor frecuencia, estos y los no vacunados. A decir de los expertos, este fármaco bloquea la capacidad del virus para multiplicarse y en pacientes de alto riesgo es capaz de reducir al máximo el número de muertes. Sin embargo, uno de los inconvenientes es que esta pastilla podría afectar a otros medicamentos, precisamente los que toman este tipo de pacientes y que podría derivar en problemas de salud. Por ejemplo, en pacientes trasplantados que tienen fármacos inmunosupresores y que es una población diana para este tipo de terapias, o en pacientes con enfermedades crónicas, con anticoagulantes, o con otros tratamientos crónicos en los que también puede haber interacciones. Aún así, la EMA ha concluido que los beneficios de este fármaco son mayores que los riesgos. Además que según los estudios se espera que Paxlovid sea también activo contra la variante Omicron y otras futuras. Lo cierto es que con esta noticia, los países europeos se suman a Estados Unidos, que también aprobó su pastilla hace pocas semanas. Asimismo, la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto dar el visto bueno en febrero a otro antiviral de administración oral de la farmacéutica Merck. Informó Ismenia Solórzano. Y en el Día Internacional del Holocausto, varios países de la Unión Europea rindieron un homenaje a las víctimas y sobrevivientes del genocidio judío, en donde asesinaron a más de 6 millones de personas. El genocidio más grande en la historia fue conmemorado en varios países en el Día Internacional del Holocausto, en donde las fuerzas nazis de ese entonces asesinaron a cerca de 6 millones de judíos. Hecho que, aunque ocurrió hace 77 años, aún tiene estragos, pues el 2021 fue el año que más incidentes antisemitas registraron, con al menos 10 agresiones por día. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró no olvidar nunca a las víctimas del Holocausto, ni repetir las atrocidades del pasado. La lucha que compartimos es una lucha esencial para la civilización europea y para Francia como nación y como república. Esta lucha, por desgracia, se ha convertido en una realidad una vez más, ya que se han levantado de nuevo vientos adversos y se han instalado ciertas ideas. Con un evento simbólico, algunos de los sobrevivientes rindieron homenaje a los que ya no están. Conmemoración que coincide con la liberación del campo de exterminio en Auschwitz, uno de los más grandes y sanguinarios, en donde el Ejército Rojo asesinó a más de 1.100.000 judíos. Señor, somos niños. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué estamos aquí? Queremos volver a casa, recobrar la libertad. Y el guardia se reía y decía: volver a casa, ¿ves esas chimeneas? De aquí solo puedes salir por las chimeneas. Yo misma he tenido la experiencia de cómo la gente ha negado a otras personas esa humanidad. Esto no debe volver a ocurrir. Por eso ahora debemos estar atentos y no mirar hacia otro lado, como hicimos entonces. El odio, el racismo y el antisemitismo no deben ser la última palabra de la historia. He tenido que ver con mis propios ojos y experiencia a dónde conduce esto. Conmemoración que también se realizó en otros países como Polonia, Viena y Austria, en el que intervino además el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, en honor a las víctimas y héroes recordados para nunca reescribir la historia y protestar en contra de actos de odio y racismo. Informó Caterine Aguirre.
El presidente peruano Pedro Castillo generó controversias luego de las declaraciones que surgieron de una consulta popular para poder entregar una salida a su vecino país al mar, su vecino país de Bolivia. Le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo. Jamás haría algo que el pueblo no quiera. Estas fueron las polémicas declaraciones que hizo el presidente peruano a un medio internacional, posibilidad que causó posiciones a favor y en contra en la población. La gran mayoría de peruanos se opusieron a ceder una salida al mar a su país vecino de Bolivia. En ninguna manera, en absoluto. El Perú tiene su mar y es el mar que le pertenece a todos los peruanos. Ni un milímetro cuadrado para Bolivia. Posible. Ni Chile lo hace a pesar que ha invadido el territorio boliviano en la guerra. ¿Y por qué el Perú lo va a hacer? Para analistas internacionales, esta posible concesión es un tema complejo, además de resultar inconstitucional. Además, hemos visto que el señor Castillo ha generado en el país una agitación en las redes, por lo menos muy importante, causando una reacción adversa en la población y en nuestra sociedad. Que el tema de la mediterraneidad de Bolivia es un tema trilateral, que políticamente nos compromete a peruanos, chilenos y bolivianos. Del otro lado, en Bolivia, la noticia causó asombro y alegría para muchos ciudadanos, quienes no ven aún la posibilidad de tener un ingreso al mar. Que sería una oportunidad para que Bolivia estreche lazos estreche más lazos con Perú. No creo que permitan que Bolivia acceda muy fácilmente al mar. La zona conocida como Bolivia Mar es una pequeña playa de 5 kilómetros de largo y 800 metros de ancho, en donde hace 30 años el gobierno de Alberto Fujimori cedió al pueblo boliviano, generando desde allí problemas geopolíticos hasta la actualidad. Informó Caterine Aguirre.